Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 21. Another One, 2. Al escuchar esto, Luxion inclinó ligeramente su cuerpo metálico, como si contemplara la situación. ¿Conoces alguno? ¿Y dónde está? Está en la aldea de los elfos, respondió el segundo, con voz tranquila pero con un dejo de entusiasmo. Vamos a mi habitación. Tengo una libreta allí donde anoto todo lo importante que pueda ser útil en el futuro. Aunque puede que haya olvidado algún detalle, sin duda anoté las coordenadas de la aldea de los elfos. El primero entrecerró los ojos y cruzó los brazos sobre el pecho mientras la sospecha se apoderaba de su tono. ¿Cuándo lograste hacer eso? ¿Y por qué demonios te molestaste en encontrar su ubicación exacta? Llevamos aquí todo el tiempo, y que yo sepa, ni la novela ni el manga mencionaron las coordenadas de su aldea. El segundo se encogió de hombros con indiferencia, como si fuera lo más natural del mundo. Bueno, un día, mientras dormías, decidí aprovechar el tiempo para buscar información sobre los elfos. Después de pasarme todo el día en la biblioteca revisando mapas y registros antiguos, por fin encontré un mapa del reino. Marcaba la ubicación exacta de su aldea. Así que, por supuesto, anoté las coordenadas en mi cuaderno. El primero entrecerró los ojos, frunciendo aún más el ceño. Su voz se volvió más aguda. ¿Y por qué exactamente necesitabas esa información? Su mirada se clavó en el segundo como una cuchilla. El segundo dudó, su sonrisa flaqueando bajo la presión. Tras un momento de silencio, suspiró, dándose cuenta de que no podía eludir la pregunta. Bien, me pillaste. Solo quería ver a las elfas. En mi mundo no hay elfos, solo humanos. Levantó las manos como si se rindiera, con la voz impregnada de honestidad. ¿Querías verlos? La voz del primero era fría, casi acusadora, mientras su mirada penetrante se clavaba en el segundo. ¿Y planeabas hacer esto sin mí? ¿En serio? Para que lo sepas, yo tampoco he visto elfos. Claro que también me interesaría. Al oír esto, la expresión del segundo cambió a una de puro alivio y emoción, como si acabara de redescubrir un espíritu afín en el primero. Luxion, que había estado observando en silencio todo el intercambio, finalmente habló con su habitual tono monótono. Maestro, no he encontrado información sobre elfos en mis archivos. ¿Quiénes son? El primero se giró para mirarlo, con las manos casualmente colocadas detrás de la cabeza. Son una raza que se parece mucho a los humanos. La principal diferencia es que tienen orejas enormes y afiladas. Viven cientos de años más que nosotros, la magia los habla y, por si fuera poco, son hermosos por naturaleza. Tan hermosos, de hecho, que son muy buscados como esclavos. Luxion procesó la información en silencio antes de responder rotundamente. Interesante. ¿Sabe el segundo maestro algo más sobre ellos o razas similares? El primero se acarició la barbilla pensativamente antes de responder. Bueno, también hay hombres bestia, pero hablaremos de ellos más tarde. En cuanto a los elfos, averiguaremos más en cuanto lleguemos a su aldea. Entonces tu curiosidad quedará satisfecha. Cerró su cuaderno con un golpe decisivo y comenzó a caminar hacia la salida con pasos firmes y decididos. ¿Hermana? Preguntó Luxion, flotando a su lado. Una IA no tiene hermanas. ¿Eso es lo que piensas? Respondió el primero con una sonrisa maliciosa, claramente disfrutando de la naturaleza críptica de su respuesta. Poco después, abordaron su dirigible. Luxion, siempre eficiente, calculó de inmediato la ruta óptima hacia la aldea y fijó el rumbo. La aldea de los elfos estaba muy lejos. Normalmente, una aeronave normal tardaría al menos 2 semanas en llegar. Pero gracias a la avanzada tecnología de Luxion y su increíble velocidad, cubrirían la distancia en un solo día. Durante su viaje, se encontraron con una enorme flota pirata. Los piratas, con más de 500 hombres y al mando de varias docenas de barcos, parecieron bloquearles el paso. Sin dudarlo, Luxion abrió fuego. Con solo 2 disparos precisos, inutilizó la mitad de sus barcos. Al ver el poder devastador de Luxion, los piratas restantes rápidamente levantaron banderas blancas en señal de rendición. Sería más lógico eliminar a todos los piratas, afirmó Luxion con su habitual tono sin emociones. Sin embargo, ambas versiones de León se opusieron simultáneamente, lo que obligó a Luxion a ceder, aunque de mala gana. Tuvieron que regresar brevemente a casa para entregar los barcos capturados, los prisioneros y el tesoro al padre de León. Una vez hecho esto, reanudaron su viaje. Al mediodía del día siguiente, estaban cerca del pueblo. Maestro, estamos a unos minutos del destino, informó Luxion con naturalidad. León, ahora controlando su cuerpo, hizo una pausa para rascarse la cabeza pensativamente. Esperemos a que anochezca. Los ancianos de la aldea nunca me dejarían entrar a los lugares a los que necesito ir. Pero al amparo de la noche, podemos colarnos. Miró al sol, que ya estaba empezando a descender, y sonrió para sí mismo mientras empezó a formular su plan. Chapter 22. Another One, 3. Y así, cayó la noche. León, tomando sus armas y granadas, se disfrazó y emprendió su viaje. Afortunadamente, a pesar de que las ruinas a las que se dirigía León eran un lugar sagrado para los elfos, no estaban vigiladas. Esto le permitió entrar sin problemas. Dentro, se encontró con un paisaje extraño. De inmediato quedó claro que esta había sido la tierra de los antiguos.
Como dijiste, maestro, debería haber una IA en este lugar. Pero aún no tengo idea de quién es, dijo una voz, rompiendo el silencio. Recordé algo por el camino. Esto es un laboratorio, y lo gestiona una IA. Sin embargo, creo que ahora mismo está inactivo. Por desgracia, no recuerdo todos los detalles. Pero cuando lleguemos a la cámara principal, debería recibirnos, dijo León, observando los restos de tecnología dispersos a su alrededor. ¡Guau! Todo aquí parece fascinante, exclamó el primer compañero. El segundo asintió en señal de acuerdo. Luxión, por su parte, comenzó a analizar las diversas piezas de equipo esparcidas por las ruinas. La mayoría estaba en pésimas condiciones, pero se apuntó mentalmente que recogería algunos objetos interesantes de regreso. Muy bien, sigamos adelante. Debería haber un agujero en el suelo por aquí, o quizá tengamos que hacerlo nosotros mismos, dijo el segundo compañero. Todos comenzaron a buscar, y Luxión se unió a ellos. Usando sus sensores, escaneó rápidamente la zona. Después de unos minutos, anunció. Maestro, creo que he encontrado una entrada. León se dirigió inmediatamente en la dirección indicada. Se acercó a unas enormes puertas que conducían a otra sección del laboratorio. ¿Y dónde está exactamente? Preguntó León, mirando a su alrededor. Allí, cerca de esa tubería gigante, respondió Luxión, señalando con su ojo mecánico. ¿En serio? Dijo León con voz intrigada y empezó a caminar hacia allí. Pero al dar el segundo paso, el suelo cedió y cayó. Tilde. Luxión, bastardo. Gritó León mientras se desplomaba. La caída no fue muy profunda, y León aterrizó relativamente sano. Aún así, se hizo evidente que era obra de la IA. Antes de que pudiera recuperarse, el ruido de su aterrizaje atrajo a un grupo de extraños mutantes. Al verlos acercarse, León sacó rápidamente una granada y la lanzó en su dirección. La explosión arrasó con todo el grupo. ¡Maldita sea! Gritó León, poniéndose de pie. En ese momento, un objeto esférico comenzó a descender lentamente desde arriba. ¡Bastardo! Había olvidado lo molesto que puede ser, murmuró León, sacudiéndose el polvo de la ropa. No entiendo a qué te refieres. Dije la verdad. No es mi culpa que fueras descuidado, respondió Luxión con su habitual tono tranquilo. Sí, claro, mi espalda, gruñó León, haciendo una mueca. En ese momento, apareció otra oleada de mutantes. Al verlos, León agarró su rifle cargado de balas mágicas y se preparó para la pelea. Escucha, Luxión. Si me guías correctamente a la cámara principal, te daré un regalo, dijo León, entrecerrando los ojos. ¿Un don? Una IA como yo no necesita dones, sobre todo porque puedo crear casi cualquier cosa por mi cuenta, respondió Luxión con neutralidad. Oh, créeme. Cuando lo veas en su forma original, te emocionarás, dijo León con una sonrisa pícara. Intrigado por las palabras de León, Luxión decidió no tentar la suerte y aceptó. Tras un breve vistazo al edificio, respondió. Listo. Primero tendrás que superar a este grupo de mutantes. Ja. Considéralo hecho. Dijo León, disparando a los mutantes y abriéndose paso entre sus filas. Una vez que el camino estuvo despejado, Luxión continuó guiándolo. Gira a la izquierda aquí. Después de varias escaramuzas más con mutantes cada vez más grotescos, León y su compañero finalmente llegaron a su destino. Chapter 23. Anoter 1, 4. El laboratorio estaba lleno de científicos elfos. Cerca se encontraban mutantes y los resultados de diversos experimentos. Estos elfos creían que su raza era la verdaderamente superior y consideraban las ruinas que habían encontrado como prueba de su teoría. Además, afirmaban que los humanos fueron creados en este laboratorio, y todo lo demás era simplemente una confirmación de sus creencias. En ese momento, la IA del laboratorio, debido a la interferencia de Luxión, inició el proceso de despertar. Los propios elfos parecían asustados e irritados. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué hay tantas explosiones y disparos? Preguntó uno de los elfos, furioso. Y cada vez están más cerca. Será mejor que nos preparemos, sugirió otro. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió de golpe. En el umbral había una figura bajita con una capa negra y una extraña máscara. ¿Quién eres? No eres un elfo. ¿Cómo se atreve un miembro de otra raza a entrar aquí? Dijo uno de los elfos con desprecio. ¿Qué? ¿Está prohibido o algo así? Respondió la pequeña figura, mirando a su alrededor. Su mirada se posó en los mutantes con cuerpos expuestos. Ah, ya veo. Están haciendo orgías aquí. Bueno, eso explica por qué no me dejan entrar. Como siempre, tu lengua es demasiado afilada, maestro, dijo una esfera flotante con un ojo rojo a su lado. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a insultar este lugar sagrado de nuestros ancestros? ¿Acaso sabes cómo llegaste a existir? Gritó el elfo. No te molestes en continuar, interrumpió la pequeña figura. Ya he oído tus tonterías. Sobre cómo supuestamente creaste a los humanos y otras razas, y cómo este laboratorio es la prueba de ello. ¿Cómo lo sabes? Esa información es accesible para menos del 1% de los elfos de esta isla. Balbuceó el elfo, nervioso. ¿Cómo? Te preguntarás. Ah, me lo dijo un pajarito, sonrió la pequeña figura. En ese momento, una voz resonó en la conciencia de León. ¿Qué quieres decir con un pajarito? Tranquilo, es solo una forma de hablar, respondió otra voz. León volvió su atención a los elfos. HMPH, no importa. De todas formas estás equivocado. Te equivocas. Exclamó el elfo indignado. Recuperaremos el mundo que nos robaron los humanos. Entonces, los elfos tomarán el control de todas las razas y el mundo volverá a su estado original. Serás parte de este plan, ofreciéndote como sacrificio. En ese momento se escucharon dos voces, una resonando en la habitación y la otra perteneciente a Luxión. No, estás equivocado en todo lo que has dicho. La segunda voz continuó. Este lugar fue construido por humanos, no por tus ancestros. Esta isla era una base experimental donde se desarrollaba una raza capaz de oponerse a los nuevos humanos. En otras palabras, fuiste creado por humanos. Para ser precisos, por los antiguos humanos. El elfo apretó el puño y miró fijamente a León. Aunque sea Roma, no tiene gracia. Tomen sus armas y maten a esta escoria y su extraña esfera. Gritó.
Los elfos comenzaron a sacar sus rifles, pero de repente, una docena de torretas descendieron del techo, apuntándoles directamente. Aquí está la prueba de que esta fortaleza fue creada por humanos antiguos, dijo Luxion con calma. Yo, o mejor dicho, todo el laboratorio, sirve a los humanos, no a ustedes. Si no quieren más agujeros en sus cuerpos, será mejor que depongan las armas. Al darse cuenta de su situación, los elfos se rindieron rápidamente. Sin embargo, el líder de los elfos miró fijamente a León y dijo. Ya sé quién eres. ¿Crees que te saldrás con la tuya? ¿A quién crees que le creerá la familia real? ¿A un niño o a los elfos? León sonrió maliciosamente. Me creerán, por supuesto. Y aquí está el porqué, Luxion. Gritó, mirando la esfera. Enseguida respondió Luxion. En ese momento, un video apareció en el cielo, mostrando todo lo que los elfos habían dicho. Era una prueba irrefutable de sus planes de rebelión y traición contra el reino. Al final, León arrestó a 15 elfos. Planeaba acusarlos de secuestro, asesinato y experimentos con humanos y elfos antes de entregarlos a la familia real. Pero primero, decidió terminar sus asuntos en el laboratorio. Chapter 24. Announcement. La pregunta más frecuente. ¿Por qué agregar 2 leones? Hay algunas razones para esto. 1. Mi deseo de escribir un fanfic de Mauseka que llegue hasta el final. Al principio, solo quería leer fanfics sobre esta novela. Sin embargo, hay muy pocos. Los que hay suelen abandonarse después de 5 a 20 capítulos, o eliminan por completo a León de la historia. Sinceramente, odio cuando los fanfics reemplazan al protagonista por otro y luego el proyecto se abandona, así que decidí escribir mi propio fanfic y asegurarme de terminarlo. Cuando empecé a desarrollar la trama, me preguntaba qué hacer con León como personaje. Convertirlo en un mujeriego afable, sin miedo a matar y capaz de cautivar a las mujeres al instante, no era una opción, habría resultado irreal. 2. Inspiración de un manga. Un día leí el manga Reencarnación y Trastorno de la Personalidad. Me encantó la idea de 2 o más personalidades en un mismo cuerpo. Así nació la idea de un segundo León. Quería que mi historia destacara, y según algunas reseñas, parece que lo conseguí. Entonces, ¿por qué 2 leones? En primer lugar, por razones cómicas. Soy un gran fan de la comedia. Después de leer el manga, pensé que podía crear algo divertido con esta idea. Puedes ver cómo a menudo he intentado crear situaciones divertidas entre los 2 leones. Sinceramente, mis chistes me parecían mediocres, pero, sorprendentemente, a mucha gente le gustaban. Eso me motivó a incluir humor con más frecuencia. Incluso empecé a ver más comedia para encontrar ideas que encajaran con la historia. En segundo lugar, mejorar el carácter de León. El León original es indeciso, y este rasgo a menudo me frustraba en la novela. Añadir una segunda personalidad le dio más confianza. El segundo León tiene experiencia, y quería que actuara antes, incluso antes del arco de Gertrude. En tercer lugar, porque el segundo León puede matar. El León original no podía matar, lo que limitaba a su personaje de muchas maneras. El segundo León, al ser soldado, no tiene esta limitación. Dicho esto, dejé claro que es bondadoso por naturaleza, a pesar de su capacidad para matar. No perdona a nadie, pero sus acciones son justas. Un pequeño spoiler. El segundo León matará a Zola. ¿Esto no se sentirá como NTR? Esta fue una pregunta que alguien hizo en los comentarios. En ese momento, respondí que había una solución, pero que se implementaría más adelante. Sin embargo, como muchos lectores la abandonaban y las calificaciones bajas aumentaban, decidí implementar la solución antes. Antes de que León entre a la universidad, los 2 leones se fusionarán en uno. Sus almas y recuerdos se combinarán, así que no habrá problemas con NTR ni temas similares en mi historia. Chapter 25. Gift for Life. Cuando Luxion, León y la IA del laboratorio se quedaron solos, comenzó un diálogo entre ellos. A juzgar por los datos proporcionados, Luxion, es evidente que hemos sufrido una derrota. Por lo tanto, esta instalación tendrá que autodestruirse, dijo la IA con voz fría pero firme. Si la tecnología local cae en manos de los nuevos humanos, el desastre será inevitable, continuó, mientras el silencio en la sala se hacía más pesado con cada palabra. ¿De verdad estás bien con esto? Preguntó Luxion con un tono de tristeza en la voz. Has estado inactiva tanto tiempo. Está bien, respondió la IA con calma. Te transferiré todos mis datos, Luxion. Por un momento, el silencio reinó de nuevo. Luego añadió. Y toma esto. Al ver lo que ella le entregó, los ojos de Luxion parecieron iluminarse de alegría mientras aceptaba con gusto su regalo. Aún podemos llevarnos algunas cosas útiles antes de que empieces el proceso de autodestrucción, ¿verdad? Preguntó León. Sí, claro. No hay problema. Tienes unas 10 horas, respondió con serenidad. De acuerdo, murmuró León, frotándose la barbilla pensativo. Luego, mirando a Luxion, dijo. Luxion, registra las instalaciones y llévate todo lo que creas que pueda sernos útil. Te traeré el regalo prometido. Pero no me sigas, quédate aquí. Antes de que Luxion pudiera protestar, León salió rápidamente de la habitación, frotándose las manos como si estuviera planeando algo perverso. La búsqueda del León corrió por el laboratorio, buscando en cada habitación hasta que finalmente encontró lo que buscaba. ¿Y esto es todo? Preguntó con sarcasmo. ¿Un brazo de una armadura? ¿De verdad crees que un trozo de chatarra arrancado hará feliz a una IA? Créeme, le volará la cabeza, se respondió a sí mismo con una sonrisa maliciosa mientras tomaba la extraña pieza de armadura. De repente, un solo ojo se abrió en el brazo de la armadura. ¿Qué? Exclamó León, incapaz de terminar la frase. Unos tentáculos salieron disparados del ojo, abalanzándose hacia él. Sin perder un segundo, León desenvainó su espada y comenzó a atacarlos. Pero cuanto más cortaba, más persistentes se volvían. ¡Maldita sea! Gritó, sacando una granada y arrojándola. La explosión finalmente silenció a la criatura, que cerró el ojo y cesó todo movimiento. Eso fue aterrador, murmuró León en voz baja, todavía recuperando el aliento. Tras un momento, se quitó el abrigo y lo usó para cubrir la armadura maldita. Luego, con paso rápido, regresó con Luxion y la IA en la sala principal.
El regreso cuando León entró en la habitación, vio un ejército de robots que transportaban equipo de un lado a otro. En el centro de todo flotaba Luxion. ¿Qué has traído, maestro? No te voy a mentir. Tu comportamiento ha hecho que este regalo sea increíblemente intrigante, dijo Luxion, con la mirada fija en León. Oh. Pues mira. Anunció León con una sonrisa burlona mientras se quitaba el abrigo. El silencio llenó la habitación. En el momento en que se reveló el objeto, las luces de la habitación cambiaron de blancas a rojas. Del techo descendieron enormes cañones láser y lanzacohetes, listos para disparar. ¿Cómo llegó semejante abominación a mi laboratorio? Retumbó la voz de la IA, llena de auténtica ira. Su tono ya no era el de una máquina, distante y robótica, sino el de una humana furiosa. Maestro León, debo pedirle que coloque ese objeto en el suelo y se aleje inmediatamente. Exigió. Tragando saliva con dificultad, León colocó cuidadosamente la armadura en el suelo y dio varios pasos hacia atrás. Odian tanto esta cosa que los está volviendo emocionales, murmuró para sí mismo. Solo espera. Aún hay más por venir, dijo el segundo con una sonrisa, claramente disfrutando de los acontecimientos. La ira de las máquinas, la electricidad comenzó a surgir de Luxion, su voz vibraba de rabia. Tenías razón en una cosa, me alegro. Me alegro de destruir esta vil creación de los nuevos humanos. Con esas palabras, un poderoso rayo surgió del ojo de Luxion, capaz de aniquilar una baronía entera. Claire se unió, disparando sus propios rayos de energía devastadores. La habitación se convirtió en un infierno de calor y caos. León se alejaba cada vez más hacia la salida, secándose el sudor que le corría por la cara. Joder, no están bromeando, murmuró empapado en sudor. Cuando el bombardeo finalmente cesó, se hizo evidente que incluso sus esfuerzos combinados apenas habían logrado arañar la maldita pieza de armadura. En ese momento, León se quedó paralizado. Desde afuera, se oyó el rugido ensordecedor de un objeto que se acercaba. Luxion, no. Gritó León, extendiendo la mano hacia la IA. Luxion, sí. Respondió Luxion desafiante. Momentos después, un misil masivo golpeó la instalación, destruyendo todo en un radio de 100 metros. Chapter 26. Elevatio to Viscount. Después de la explosión, la armadura finalmente fue destruida, y Luxion parecía irradiar cierta sensación de satisfacción por haber logrado su objetivo, a pesar de ser una IA. Debo estar sintiendo lo que los humanos llaman placer ahora mismo. Valió la pena, dijo con voz alegre. En ese momento, los escombros cercanos comenzaron a moverse, y pronto León emergió de entre los restos, tosiendo y sacudiéndose el polvo de la ropa. Tu placer casi me cuesta la vida. Y destruiste a Claire. Maldito seas, robot. Exclamó León furioso, golpeando la esfera. Luxion, imperturbable ante el golpe, respondió con calma. No hay necesidad de exagerar. Desde el principio, mis cálculos aseguraron que estarías bien. Además, confié tu protección a Claire de antemano. En cuanto a ella, está a salvo. Su memoria y todos sus datos están almacenados conmigo. Puedo restaurarla a una esfera similar y reasignarla a sus funciones. Al oír esto, León hizo un gesto de desdén, molesto. Es tan fácil para ti hablar de reemplazar a alguien, pero bueno, da igual. Tus ideas son incomprensibles. Salgamos de aquí. Aunque, claro, ahora tendré que explicárselo todo a los lugareños y al reino. Gracias a ti, será aún más difícil. Y tendré que encargarme de todo el papeleo. ¿Contento ahora? Estoy encantado de poder ayudar, respondió Luxion con sarcasmo, dando a entender claramente que encontraba alegría en hacer trabajar a León. Uf, bien. Vámonos ya. Lo que siguió fue un proceso de explicación de la situación a los elfos locales. León tuvo que aclarar lo sucedido mientras detenía a los ancianos de varias aldeas de la isla, ya que todos estaban vinculados al laboratorio. Al principio, los lugareños estaban disgustados con las acciones de León, sobre todo porque había actuado sin dar explicaciones. Sin embargo, cuando sacó una tableta y mostró imágenes del interior de las ruinas, junto con el testimonio de uno de los elfos sobre los experimentos realizados con humanos y elfos secuestrados, su ira se apaciguó. En cambio, los aldeanos comenzaron a celebrar, sabiendo que esos sinvergüenzas probablemente serían ejecutados por traición o por preparar una rebelión. León tuvo que permanecer en la isla unos días, esperando que llegaran las autoridades legales para poder entregar a los detenidos. Durante ese tiempo, se fijó en una mujer elfa que inmediatamente llamó la atención del segundo. Vaya, esa es Yumería, dijo analizándola. El primero, al notar su reacción, preguntó. ¿La conoces? Sí, lo creo. Será sirvienta en nuestra casa en el futuro. Su hijo, por cierto, es el elfo que está junto a la heroína en el juego, respondió el segundo. ¿En serio? Preguntó el primero, atónito. No la vi en el juego. Un momento, nuestra sirvienta. Empezó a analizar su apariencia. Además de su belleza élfica, destaca por 4 puntos fuertes de la trama. 2 arriba y 2 abajo. Sobre todo abajo. ¿Mamá la dejaría entrar a casa? Mira qué figura. Papá se enamoraría de ella al instante. Barcus prefiere a las mujeres con caderas redondas, y las suyas son las más redondas que he visto en mi vida. Exactamente. Pero no recuerdo que se acercara a ella. Probablemente su madre lo mantenía bajo control, dijo el segundo. Al oír esto, el primero dejó escapar un suspiro de alivio. Luego hizo otra pregunta. ¿Y ahora qué? ¿La llevamos antes? El segundo se acarició la barbilla pensativamente por un momento antes de responder. Sí, la recogeremos pronto. Pero no ahora. Esperemos a que compren a su hijo. Si nos precipitamos, seguro que algo importante cambiará en el futuro. ¡Guau! No me esperaba oír eso de ti, dijo el primero con sorpresa. Ya has hecho cambios muy importantes para el futuro. No importa. Centrémonos en esperar, respondió el segundo. Al poco tiempo, llegaron las autoridades, y con ellas llegó un visitante inesperado, un mensajero de la familia real. Le entregó a León una carta de felicitación. Al abrir la carta, León leyó. Real decreto en nombre de su majestad el rey Roland, y en reconocimiento del valor, los logros excepcionales y la lealtad a la corona demostrados en su servicio a nuestro reino, nosotros, la familia real, por la presente decretamos.
El honorable barón León Faubertford será elevado de rango y se le concederá el título de vizconde, junto con todos los privilegios, honores y responsabilidades propios de esta estimada posición. Que este decreto sirva como testimonio de nuestro respeto y gratitud por sus destacados logros al servicio del reino y su pueblo. En nombre del rey Roland y de la familia real. Chapter 27. The Shameful Past of the Second León. Había pasado un tiempo, y León ya había cumplido 12 años. Durante este periodo, se dedicó principalmente a cazar piratas cerca de su territorio, reduciendo su número a 0. Gracias a la creciente reputación de León, la baronía de Batford adquirió una gran popularidad. Muchos buscaban estrechar lazos con él, especialmente barones y vizcondes que traían a sus hijas con la esperanza de unir a sus familias mediante el matrimonio. Sin embargo, para su consternación, la mayoría de las hijas eran consentidas, algo que se reflejaba claramente en sus rostros. Como resultado, León las rechazaba a todas, diciendo generalmente algo como: todavía no estoy listo. Lo discutiremos en el futuro. Entre los nobles que visitaban a los Barford había incluso representantes de la familia Redgrave. Desafortunadamente, no fueron Angélica, Vincent y Gilbert, sino un agente de confianza de su casa quien vino a felicitar a León por sus logros. A pesar de la falta de participación directa de León, el interés por la casa Barford siguió creciendo. Su situación económica también mejoró notablemente. Sin piratas en las cercanías, los comerciantes transitaban cada vez más por el territorio, lo que incrementó los ingresos procedentes de los aranceles. Aunque Barcus apreciaba la afluencia de dinero, aún anhelaba una vida tranquila con su familia. Hablando de la familia Zola, llevaban más de un año sin visitar ni exigir dinero a Barcus. ¿La razón? Debido a la atención que los nobles de alto rango prestaban a la casa Barford, Zola ya no podía actuar con libertad. Decidió mantenerse alejada. Sin embargo, León no tenía intención de dejarla escapar. Buscó activamente la manera de librarse de ella para siempre. Ese día, León simplemente disfrutaba de su vida tranquila. La mayoría de sus problemas se habían resuelto, y los restantes fueron gestionados eficientemente por Luxion y Claire. Por cierto, Claire había recibido un nuevo cuerpo, similar al de Luxion, junto con su propia nave. Un día, por aburrimiento, el primero decidió interrogar nuevamente al segundo sobre su vida. Oye, ¿no crees que esto es un poco injusto? ¿Qué exactamente? Preguntó el segundo con curiosidad. Lo sabes todo sobre mí, al menos todos mis momentos más vergonzosos del pasado, presente y futuro, dijo el primero con un tono irritado. ¿No te parece justo contarme algo sobre ti? Fijó la mirada en el segundo y continuó. Somos compañeros, ¿verdad? Incluso podríamos decir que ahora somos prácticamente una sola persona. Así que, cuéntame algo sobre ti. Al oír esto, el segundo pensó por un momento antes de asentir. Tienes razón, pero no recuerdo nada ahora mismo. Ha pasado tanto tiempo. Pregúntame algo específico. Quizá eso me refresque la memoria, dijo, rascándose la cabeza. El primero reflexionó un momento y luego aplaudió como si hubiera tenido una revelación. Oye, llevas años recordándome que morí virgen. ¿No quieres contarme tu historia? Preguntó con una sonrisa pícara. Al oír esto, el segundo comenzó a sudar profusamente y tartamudeó. Yo también, al notar su reacción, la sonrisa del primero se volvió casi diabólica. Al menos finge ser humano. Gritó el segundo al ver la expresión del primero. Pero el primero ignoró sus palabras y, todavía sonriendo, agregó. Entonces, ¿eres virgen? ¿Te ríes de los demás siendo tú mismo un virgen? ¿No te parece hipócrita? No soy virgen. Soltó el segundo, visiblemente nervioso. Es solo que la historia de cómo la perdí no es muy buena. Al oír esto, la sonrisa del primero se hizo aún más amplia. Anda, cuéntalo. Somos socios, ¿verdad? Dijo arrastrando las palabras con expresión juguetona. Al final, el segundo cedió y comenzó a explicar. Primero que nada, hay una tradición en mi país. Al llegar a la edad adulta, vamos a perder la virginidad. Y en este proceso, los hombres de la familia te ayudan a encontrar una mujer adecuada. Mi padre me ayudó. Encontró una hermosa prostituta, comenzó el segundo. Espera, ¿qué quieres decir? Interrumpió el primero. Primero, esa tradición es rarísima. Y segundo, ¿no se supone que esto es sobre amor? La tradición existe desde hace mucho tiempo, continuó el segundo con un suspiro. Si sigues virgen a los 20, la gente se reirá de ti y avergonzarás a tu familia. Es como el matrimonio en este mundo. Si te casas mal, deshonras a todos. En cuanto al segundo punto, si para entonces ya tienes novia, claro que pierdes la virginidad con ella. Pero volvamos a la historia, dijo, bajando la mirada. Era de noche. El segundo estaba extremadamente avergonzado, asustado y, para su incomodidad, ligeramente excitado. Se sentía avergonzado, pero no tenía forma de evitar la situación. Su padre prácticamente lo había arrastrado hasta allí. Ante él, una mujer yacía en la cama, cubierta con una manta. Sabía que pronto tendrían sexo. El segundo quería disfrutar el momento, pero más aún, quería que terminara rápido para poder huir. ¿Por qué no fingir estar enfermo? Maldita sea, es culpa suya, es culpa de mi padre y pensó, tragándose el nudo en la garganta. Decidiendo que no podía posponerlo más, respiró profundamente y todo salió mal. Totalmente confundido, apagó las luces, se puso la protección, revisándola 3 veces para asegurarse de que no estuviera rota, y se abalanzó sobre la mujer sin darle oportunidad de decir nada. La mejor manera de vencer el miedo es actuar rápido. Pensó, como si se preparara para saltar en paracaídas. Pero algo salió mal. Muy mal. Intentó entrar, pero, se topó con una resistencia antinatural. Maldita sea. ¿Por qué no puedo entrar? Gimió, casi llorando, mientras continuaba con sus inútiles intentos. Entonces, a través del silencio, oyó la voz de la mujer. Tranquila, pero visiblemente desconcertada. Espera, semental, al menos déjame quitarme las bragas primero. Por un instante, la sala se sumió en un pesado silencio. El segundo se congeló. Su cerebro se esforzó por procesar lo que acababa de oír, pero lo único que logró decir fue: ¿bragas?
Lentamente, desvió su mirada hacia la mujer, dándose cuenta de que todo este tiempo había estado luchando como un caballero contra la puerta de un castillo cerrada, con la llave en la mano pero la puerta seguía cerrada. ¡Oh, mierda! Bragas. Bragas. Su cara se puso roja como un tomate maduro. Mátenme ahora. Que alguien me mate, por favor, murmuró en voz baja, escondiéndose bajo la manta como si quisiera volverse invisible. Mientras tanto, la mujer retiró con calma la barrera extra, conteniendo apenas la risa. No te preocupes, cariño. Esto pasa con los novatos. Respira hondo, ¿vale? Al otro lado de la puerta, el padre del segundo, que había estado escuchando a escondidas toda la escena, ya estaba rodando por el suelo de la risa. Nota del autor, basado parcialmente en hechos reales. Cuando el segundo terminó de contar su historia, lo único que escuchó como respuesta fue un grito histérico. León rodaba por el suelo, retorciéndose de un lado a otro, agarrándose el estómago como si lo hubiera mordido una serpiente de la risa. Ja 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 ja. Dios mío, no puedo. Vas a ser mi muerte. Gritó, riendo tan fuerte que las lágrimas le corrieron por la cara. El segundo, tratando de conservar la poca dignidad que le quedaba, espetó irritado. Está bien, ya es suficiente. Pero en ese momento, sintió que el control del cuerpo pasaba abruptamente al primero. Luxión. Clave. Vengan. Tenemos algo importante que discutir sobre el segundo. El rostro del segundo palideció al instante y sus ojos se abrieron de par en par por el terror. ¿Qué haces? Gritó. Dijiste que éramos compañeros. Lo que se dice aquí, se queda aquí. Pero, por supuesto, el primero ni siquiera pensó en detenerse. Dejó de sonreír, frunció el ceño y miró fijamente al alma del segundo mientras declaraba. ¿Lo dices después de haberle contado todo sobre mi Luxión? Prepárate, esto va a ser divertido. En ese momento aparecieron Luxión y Cleare, perfectamente sincronizados como siempre. ¿De qué querías hablar, maestro? Preguntó Luxión, mientras Cleare asentía levemente. El segundo gritó internamente. No. Luxión no. Nunca lo soltará. Este es mi fin. El primero, disfrutando al máximo, abrió la boca, dispuesto a soltar con orgullo todo lo que acababa de oír. Pero de repente, la mano del segundo se alzó y le tapó la boca con fuerza. Ni hablar. No lo permitiré. Gritó el segundo, recuperando finalmente el control. El primero rió silenciosamente por dentro, pero no estaba dispuesto a darse por vencido. Durante unos tensos instantes, el silencio se cernió entre ellos. Luxión y Cleare intercambiaron miradas, aparentemente inseguros de lo que ocurría, pero decidieron no interferir. El segundo, todavía aferrándose desesperadamente al control, pensó frenéticamente. Lo más importante es asegurarme de que no se enteren. Sería una humillación eterna para mí. El primero se limitó a sonreír. Bueno, si no es hoy, se lo diré mañana. Y con esa nota alegre, su día llegó a su fin. Aunque para el segundo, fue más como un día de supervivencia. Nota del autor, espero que lo hayan disfrutado. Pasé varias horas imaginándolo y recordándolo. Además, es el capítulo más largo que he escrito, unos 3. No duden en compartir sus opiniones. Me encantaría leer sus comentarios. Chapter 28. De Pacto a Pines, 1. Se podía ver a León entrenando tranquilamente con su espada. Se había vuelto muy fuerte gracias al entrenamiento diario tanto en esgrima como en combate cuerpo a cuerpo, así como en magia. Esto le complacía enormemente. Este día no podía ser diferente a los demás, pero de repente Luxión apareció a su lado y, mirándolo, dijo. Maestro, Cleare detectó los movimientos de Zola y, después de escuchar, confirmó lo que usted estaba esperando. Al oír esto, la columna de León tembló de emoción. Por fin. Gritó, y su voz se quebró de repente. Vamos, rápido. Prepara el barco, yo iré a buscar a mi padre. Gritó, echando a correr hacia la finca. Al entrar, vio a las criadas y les gritó. ¿Dónde está mi padre? Asustados, respondieron rápidamente. El maestro está en su oficina. Gracias. Gritó y corrió hacia la oficina de Barcus. Se abrió paso y entró sin llamar, lo que provocó que su padre dejara caer todos sus papeles por la sorpresa. ¡Ay, León, qué demonios! Si me muero de un infarto, que sepas que es culpa tuya. Dijo, agachándose para recoger los papeles, pero de repente sintió que León le agarraba el brazo. No hay tiempo, viejo, vamos corriendo a mi nave. Gritó León, tirando de Barcus. ¿A tu barco? Dijo, mirando a León con expresión interrogativa. ¿Por qué, hijo? Por la felicidad de nuestra familia y un futuro brillante. Gritó León. Al oír esto, Barcus, sin ofrecer resistencia, comenzó a correr tras León. En un minuto, ya habían llegado al barco. Al entrar, Barcus decidió preguntar algo. ¿A dónde vamos, hijo? Al oír esta pregunta, León respondió. A la capital real. Primero, al mayordomo real. Explicación del autor para los lectores. Un mayordomo real es una persona que actúa como testigo, confirmando o negando sus logros, o para otros fines, incluidos asuntos legales. Al oír esto, Barcus simplemente asintió, decidiendo no hacer más preguntas. Tan pronto como se sentó, la nave de León despegó rápidamente y, a una velocidad que Barcus nunca había visto, volaron hacia la capital. Normalmente, llegar desde nuestra baronía a la capital tomaría un par de días, en el mejor de los casos, un día en un barco rápido. Este barco podría llegar en tan solo un par de horas, analizaba Barcus, recordando sus experiencias. Y así fue. En poco más de una hora, para sorpresa de Barcus, llegaron a la capital. Allí los recibió un hombre de mediana edad, vestido con túnicas blancas y con el escudo de la familia real en el pecho. Era evidente que era el mayordomo real. Barcus bajó rápidamente la cabeza, intentando mostrar respeto, mientras que León simplemente se quedó quieto. El propio mayordomo real mostró respeto a León. Hola, Lord León. Me llamo Arthur Pereira. Me sorprendió recibir su carta solicitándome ser su testigo. Oh, por favor, ¿por qué te inclinas? León se sonrojó de repente, pidiéndole que levantara la cabeza. ¿Cómo no iba a hacerlo? Dijo Arthur, continuando. Tus logros son notables, sobre todo considerando tu edad.
Estás a solo unos pasos de convertirte en un héroe del reino. ¿Qué? ¿Un héroe? Pensó Barcus sorprendido, mirando a León. ¿Mi hijo tonto? Sí, admito que ha logrado mucho, pero no esperaba que llegara tan lejos como para convertirse en un héroe del país. Me estás avergonzando. Para ir al grano, necesito que me ayudes con algo, dijo León, mirando a Arthur. Arthur asintió y dijo. Haré todo lo que pueda. Chapter 29. De Pacto a Tines, 2. Zola había estado bajo estrés durante los últimos años. ¿La razón? Este pequeño bastardo, hijo de una prostituta, ¿cómo se atreve a destruir todo mi trabajo y mi vida lujosa? La razón era León. ¿Quién iba a imaginar que el hijo de la amante se volvería tan molesto? Al principio, quería usarlo para ganar dinero, pero ahora era imposible. Logró lo que no debía, un varón inútil, cuando debería haber sido hijo de otro padre, no de Barcus. Sí, lo engañó. Nunca habría permitido que Barcus la embarazara. Encontró a un apuesto vizconde, con quien tuvo hijos. Quería vaciarles todo el dinero a los Barford, dejar a Barcus y irse con este vizconde. Normalmente, el divorcio es un proceso complicado, pero podía permitírselo. Pero ahora no solo no podía vaciar la cartera de Barcus, recibiendo solo una pequeña cantidad de dinero que apenas le alcanzaba, sino que tampoco podía romper el contrato matrimonial sin consecuencias. Y todo por culpa de León. Los mataré, maldita sea. Gritó, mordiéndose las uñas, pero se tranquilizó y tomó la carta que tenía a su lado. Era una carta del vizconde pidiendo verla, lo cual la complació. Después de recomponerse rápidamente, se dirigió hacia su reunión. Observando todo esto en su modo invisible estaba Claire. Interesante, dijo, analizando las cartas. Eran muchas, todas del vizconde. Casi todas demostraban la infidelidad de Zola. Interesante, dijo, después de lo cual un robot entró volando en la habitación a través de la ventana, agarró todas las cartas y se fue volando. En ese momento, Zola llegó a su destino, el hotel de lujo. Al entrar, se dirigió a la habitación donde se alojaba el vizconde. Al verlo, el cambio en su comportamiento fue inmediatamente perceptible. Mientras que con Barcus siempre había intentado menospreciarlo, con este hombre era excesivamente sumisa. Iniciaron una conversación sobre diversos temas, hablando durante un buen rato unas 2 horas antes de llegar al tema principal. ¿Sabes qué me sorprende? Preguntó el vizconde. ¿Qué exactamente, cariño? Preguntó con interés. Llevas tantos años con Barcus y, sin embargo, no tienes hijos reales con él, mientras que los que él considera tuyos son en realidad míos. Al oír esto, sonrió pero comenzó a hablar con desdén. ¿Cómo pude siquiera permitir que ese animal me tocara, y mucho menos? Odio todo lo relacionado con él, dijo, mientras lo acompañaba con un té. Pero tú lo merecías, dijo. Es así, dijo el vizconde sonriendo. En ese momento, llamaron a la puerta. El vizconde, perezoso para abrir, simplemente gritó. ¿Quién está ahí? Entonces, a través de la puerta se oyó una voz bastante joven, que a Zola le resultó familiar. Soy del servicio de habitaciones. Tengo una pizza para mi esposa, dijo la voz, haciendo una pausa, tras lo cual, Zola y el vizconde miraron sorprendidos la puerta, que fue derribada por un empleado. No, más precisamente, era León, con gafas de sol, quien mostraba el dedo medio con una sonrisa demoníaca. Por la señora, la puta. Gritó León con voz satisfecha. Y detrás de él apareció Barcus con una expresión de alivio en su rostro. Al verlo, Zola, ignorando las payasadas de León, miró a Barcus y comenzó a sudar, su cuerpo temblando. Ve, Barcus. Balbució. Chapter 30. De Pacto a Tines, 3. Barcus, mirando a Zola, parecía como si acabara de liberarse de un gran peso. Nunca hubiera imaginado que llegaría el día en que finalmente sería libre. Supo desde el principio que los hijos de Zola no eran suyos, pero no podía demostrarlo, por mucho que lo intentara. Aunque lo intentara, no habría funcionado, porque la ley casi siempre estaba del lado de las mujeres. Solo una prueba muy convincente podía marcar la diferencia. Sin embargo, tuvo suerte. No solo había pillado a su esposa admitiendo este hecho, sino que también tenía un testigo. Y no un testigo cualquiera, era un supervisor real. Estos individuos eran increíblemente difíciles de sobornar, pues ya eran ricos gracias al patrocinio de la familia real. Además, fueron seleccionados con sumo cuidado. En resumen, si el supervisor confirmaba las palabras de Zola, Barcus sería libre. Por otro lado, Zola, furiosa y a punto de estallar de ira y miedo, no se percató del testigo en la habitación. Un plan se formó rápidamente en su mente. ¿Y qué si me atrapaste, Barcus? ¿Quién te va a creer? Aunque tú y tu vil mocoso hayan tenido algo de suerte últimamente, necesitan pruebas. Las palabras no son pruebas, dijo con una sonrisa burlancia. Al oír esto, el vizconde, que al principio había tenido miedo, también recuperó la confianza. Al principio le preocupaba que, si lo atrapaban, las consecuencias habrían sido nefastas. Si bien no habría perdido su título de vizconde, su reputación entre la nobleza se habría visto arruinada. Eso habría causado problemas con su familia, y habría tenido que pagar una cuantiosa indemnización a la familia Batford por sus actos. Pero las palabras de Zola le dieron más valor. Como decía Zola, Barcus, perderás en el tribunal y te verás obligado a pagar por la calumnia y el engaño, dijo con desprecio. En ese momento, ambos escucharon a León reír. Ja 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 ja. Al oír esto, a Zola se le hinchó una vena en la frente. ¿Qué es tan gracioso, pequeño bastardo? Gritó, mirando fijamente a León. El vizconde, por su parte, lo miró con desdén. El mocoso de Barcus, del que todos han hablado últimamente, murmuró, aunque el sudor empezó a correrle por el cuello. Ah, nada más. Solo estoy disfrutando el momento, idiota. Ah, se siente tan bien decírtelo a la cara, dijo León con una sonrisa, solo para recibir inmediatamente una palmada en la nuca de su padre. Cuidado con tus palabras, León, o tu madre te castigará más tarde, advirtió Barcus con severidad. León se quedó en silencio por un momento, pero aún así continuó hablando. Bueno, Zola, empecemos por el hecho de que soy testigo de tu confesión. Y por si lo has olvidado, soy vizconde, dijo con una sonrisa burlancia. ¿Y qué? Se burló Zola.
Tendrías que ser al menos conde para que eso importe. Además, eres su hijo, añadió el vizconde. El tribunal podría pensar que haces esto por el bien de tu padre. Bueno, apenas estoy empezando. Espera, ya mejorará, dijo León, todavía sonriendo. Sin embargo, Barcus parecía increíblemente tranquilo, lo que despertó las sospechas del vizconde. Y en segundo lugar, está esto, dijo León, arrojando un fajo de sobre la mesa. Zola y el vizconde preguntaron simultáneamente, ¿qué es esto? Fotos de tu madre desnuda. Ah, qué lástima no poder decir eso, pensó Second para sí mismo. Todo a su tiempo, amigo mío, añadió primero mentalmente. En ese momento, Zola y el vizconde se dieron cuenta de que los sobres contenían cartas de su correspondencia, lo que confirmaba la infidelidad de Zola. Ella intentó arrebatarles las cartas, pero León las apartó rápidamente y retrocedió. Zola estaba a punto de estallar de ira, pero el vizconde intervino. ¿Tiene alguna prueba de que estas cartas pertenecen a Zola? Preguntó con una sonrisa burlancia. Aunque le diga al tribunal que la letra coincide, alegaremos que fue falsificada y lo negaremos todo. Ah, es inteligente, pensé primero. Sí, asintió el segundo consigo mismo. De esta manera, ganará tiempo para encontrar una salida, reflexionó First internamente. Pero en voz alta dijo, por cierto, ¿quién dijo que soy el único testigo? En ese momento, Arthur entró en la habitación. Zola lo miró con indiferencia, sin reconocerlo, pero el vizconde reparó inmediatamente en el emblema que llevaba en el pecho. Un supervisor real, tartamudeó aterrorizado. Chapter 31. De Pacto Atines, 4. Al verlo, el vizconde no se atrevió ni a abrir la boca para justificarse. Sabía que era el fin. Por mucho que lo intentara, ya nada podía cambiar. Si se oponía, tanto él como su casa se hundirían aún más en la ruina. Así que retrocedió. Zola se encontraba en la misma situación. Su arrogancia se había desvanecido hacía tiempo entre las damas del bosque. Ya le habían advertido, si el inspector real la atrapaba, sería el fin. Y ni ella ni el vizconde tuvieron suerte, pues fueron capturados nada menos que por Arturo. Arturo era conocido por haber alcanzado su posición gracias a su total dedicación al reino y sus leyes. También era un férreo defensor de los hombres del reino contra la injusticia. Ahora, miraba a Zola y al vizconde con desprecio. Su voz los atravesó a ambos. Para ti, esta situación no era más que una broma antes de que yo llegara, dijo con una voz tranquila pero aterradora. Al oír esto, ambos rápidamente sacudieron la cabeza en señal de negación. Creo que es una broma, continuó, mirando directamente al vizconde. No solo ya tienes esposa, sino que la engañaste con una mujer casada. Su voz se hacía más fuerte con cada palabra. El vizconde bajó la cabeza avergonzado. Entonces Arthur volvió su mirada hacia Zola. Y en cuanto a ti, he oído hablar mucho de ti de León. Ante estas palabras, la mirada de Zola se dirigió instintivamente a León, quien en ese momento sonreía demoníacamente y le mostraba el dedo medio. Quiso gritarle, pero logró contener la ira en presencia del inspector. Mirándola, Arthur continuó. Me contó todo sobre sus crímenes y planes, incluyendo sus intentos de asesinarlo. No se preocupe, me aseguraré de que se lleve a cabo una investigación en su contra. Al oír esto, Zola no pudo más que apretar los puños y bajar la cabeza. Y en cuanto a usted, vizconde, dijo Arthur, me aseguraré de que su esposa se entere de sus acciones. Además, pagará una compensación sustancial a la familia Batfield. Dicho esto, me despido. Con estas palabras, Arthur se alejó pero le lanzó una sonrisa a León antes de irse. León le devolvió la sonrisa y agitó la mano como si se despidiera. Tras la partida de Arthur, Barcus decidió hablar con Zola por última vez. Una sonrisa serena se dibujó en su rostro. Mirándola, comenzó. Zola, me alegra que me lo hayas confesado, aunque no lo hayas intentado. A partir de hoy, nuestros caminos se separarán. Gracias por todo. Espero que te vaya bien. Diciendo esto, se dio la vuelta y se fue con León. Mírate, Barcus, tienes la cara radiante de felicidad. Debías estar esperando este día, cabrón. Le gritó Zola furioso. ¿Crees que has ganado? ¿Que te has librado de mí? Parecía dispuesta a continuar con su discurso, pero Barcus la ignoró y, junto con León, se dirigió hacia la casa. Chapter 32. Celebración. En el cielo, se veía una nave avanzando a una velocidad increíble hacia la finca Batfield. A bordo solo había dos personas, Barcus y León. Estaban conversando, durante la cual Barcus agradeció a León por ayudarlo a corregir un error que había cometido en su juventud. Gracias a este error se había casado con Zola. Ahora era libre, y con él, toda su familia también. Después de un tiempo, León se vio obligado a dejar a su padre solo, pues que Al y Luxion necesitaban informarle algo. Para entonces, ya era de noche. La conciencia del primer León estaba inactiva, pero el segundo seguía despierto y decidió terminar todos los asuntos pendientes. Entonces, ¿cuál es la actualización, Luxion? Preguntó el segundo, mirando a Laia con ojos expectantes. Como predijo, maestro, el vizconde y Zola han empezado a discutir, respondió Luxion en su tono habitual. Que Al los está observando. ¿Quiere pedir algo? Al oír esto, el segundo pensó por un momento, recordando la trama de la novela, y dijo. Sí. Mata a Zola y a sus hijos. Unas horas más tarde, se decidió reducir la velocidad del barco para asegurar su llegada a casa temprano por la mañana. Esto les dio a Barcus y León tiempo para descansar y recuperar fuerzas antes de la importante reunión con los demás. Cuando finalmente llegaron a casa, los primeros rayos de sol ya se abrían paso entre las densas nubes, tiñendo el cielo de cálidos tonos rosa y dorado. Cansados pero satisfechos, desembarcaron, respirando el aroma a hierba fresca y rocío matutino, mezclado con el lejano aroma del bosque. Sin perder tiempo, los dos se dirigieron directamente a la casa de la familia Batford, donde los esperaban con impaciencia. Todos los presentes guardaron silencio mientras escuchaban el relato de lo sucedido. Las palabras fluían una tras otra, pintando una vívida imagen de los acontecimientos para los oyentes. Poco a poco, la alegría y el alivio reemplazaron la tensión que había invadido la casa. Pronto, la noticia se extendió por toda la baronía. La baronía decidió celebrar la ocasión. Después de todo, Zola no solo había sido un problema para los Batford, sino también para muchos vecinos. Al mediodía, toda la baronía estaba lista para las festividades.
Había abundantes bebidas, tanto alcohólicas como no alcohólicas, y una gran variedad de alimentos. Todo esto se compró con el dinero destinado a Zola para el año siguiente. Barcus y Luce celebraron con particular entusiasmo, ya que Luce ya no era la concubina de Barcus sino su esposa oficial. Durante el festejo, Corin decidió preguntar. Papá, mamá, ¿cómo se conocieron? Al oír esto, Barcus y Luce comenzaron a mirar alrededor torpemente. Ni siquiera quiero saberlo, comentó de repente Jenna, sentada cerca. Pero los tres hermanos estaban ansiosos por escuchar la historia de cómo se conocieron sus padres. Incluso Finlay mostró interés. Al ver esto, Barcus se aclaró la garganta y comenzó. Bueno, ya que tienes curiosidad, pues así sea. En aquel entonces, yo era, bueno, prácticamente un pervertido, viajando por el país en busca de mujeres con buen trasero. Hombre de culo, intervino de repente León. ¿Cuál es tu problema? Gritó Barcus enojado. Los pechos son la verdad suprema, dijo León. Barcus estaba a punto de explotar, pero al ver la mirada fulminante de su esposa, se echó atrás y continuó. De todos modos, me encontré con tu madre en la calle y comencé a coquetear con ella. Al principio, nuestra relación era tensa porque tu padre era absolutamente repulsivo, añadió Luce. Luego, agarrándose las mejillas avergonzada, continuó. Pero cuanto más hablaba con él, más interesante me parecía. Empezamos a vernos con más frecuencia y, como un mes después, decidimos visitar la baronía de Barfield. Para entonces, ya sentíamos algo el uno por el otro. Ese día, bebí mucho y me comporté, bueno, de forma bastante provocativa, presumiendo ante Barcus hasta que finalmente me desmayé. Déjame encargarme desde aquí, interrumpió Barcus. Al ver cómo se comportaba, sentí que mi determinación flaqueaba, pero aún así me contuve. Sin embargo, cuando se desmayó en la barra, mi mirada se dirigió a su trasero. Y déjame decirte que ya no pude contenerme. Pero no quería hacer nada sin su consentimiento. Así que, inclinándome sobre su cabeza, comencé a susurrar. Luce, te advierto. Si te quedas dormida aquí, comencé a acariciarle la cara y a murmurarle al oído. Tu dulce trasero no quedará sin supervisión. Y en ese momento, despertó al instante. Se giró hacia mí con una mirada de miedo al principio, pero luego, al recordar que era yo, sonrió y se fue a pasar un rato a solas conmigo. Y así, esencialmente, es como nació Nix, concluyó Barcus con orgullo. Chapter 33. ¿And this is the academy? Quiero ir a casa, dijeron el primero y el segundo a la vez, llorando. Estaban en la academia para visitar a Nix, quien ya llevaba casi un año allí. Al principio, el segundo estaba lleno de entusiasmo. Quería ver chicas que aún no hubieran sido corrompidas, pero sus esperanzas se desvanecieron rápidamente. El primero, que no esperaba mucho de la academia, ya que había jugado a un juego relacionado con ella y solo tenía malos recuerdos, se sintió aún más decepcionado por lo que vio. Está lleno de perras aquí, gritó la primera, rompiendo a sollozar y acurrucándose en un rincón. Nos deshicimos de una perra solo para encontrarnos con otras, sollozó el segundo desde la esquina opuesta. Lo que combatimos es lo que terminamos enfrentando, concluyó el primero. En ese momento, su atención se vio atraída por algo que estaba sucediendo cerca. Oh, mira, un chico se está confesando con una chica, señaló el primero. Sí, y no se ve tan mal. Mira, incluso lo mira con normalidad, dijo el segundo, pero entonces la expresión de la chica cambió. El desprecio y el asco se reflejaban en su rostro. Oh, no, ella también es una zorra, dijo el segundo, decepcionado. La chica, como si decidiera poner punto final a la situación, empezó a alejarse, dejando al chico con el corazón roto. Pero él, al parecer reacio a rendirse, la agarró rápidamente del hombro. Ambos leones se agarraron la cara con exasperación. ¡Qué idiota!, dijo el primero. Fue un error y ahora lo va a pagar, añadió con tristeza el segundo. Y en efecto, la muchacha giró bruscamente, miró furiosa al chico y, levantando la pierna, le dio una patada entre las piernas. Ambos leones, observando la escena, instintivamente se agarraron las ingles. El segundo movimiento de la serie de 9 técnicas prohibidas, comentó de repente el segundo. ¿Cuál es el primero?, preguntó el primero con curiosidad. El aura que rodeaba al segundo se oscureció. Apareció detrás del primero y, con una voz aterradora, dijo. ¿Cómo es cuando alguien se acerca sigilosamente por detrás, te mete el dedo en el trasero y se retuerce, se retuerce, se retuerce? No hay preguntas aquí, dijo el primero, alejándose rápidamente del segundo. En ese momento, Luxion apareció cerca con noticias. Maestro, he logrado localizar otra IA. Su señal es débil, así que tardé mucho en detectarla. Al oír esto, el rostro de León se iluminó y comenzó a escuchar atentamente. Está bastante lejos, así que el viaje durará un par de días. Iba a sugerir que fuéramos a conocer a la nueva IA, pero como estás tan ocupado aquí, continuó Luxion en tono burlón. Mirando a su alrededor, los leones rápidamente tomaron su decisión. No tenemos nada que hacer aquí. No hay diosas, declaró el segundo. Vamos, lo apoyó el primero. Luxion, nada es más importante que conocer a una nueva IA, añadió León. Así que yo también voy. Luego me disculparé con mi hermano por irme sin esperarlo. Maestro, entiendo sus verdaderas razones. Mentir está mal, pero si insiste, bien, dijo Luxion, mostrándoles a dónde ir. Chapter 34. Tier 1. Pronto, León llegó a la supuesta ubicación de la tercera IA, pero parecía disgustado. La razón era simple. No había nada alrededor excepto el océano. Ni islas flotantes, ni islas normales, solo agua infinita. ¿Intentas gastarme una broma, verdad?, preguntó León, mirando fijamente a Luxion y Cleare. Ambos ya negaron inmediatamente la acusación. Somos sus leales sirvientes, dijo Cleare, con un dejo de burla en su voz. Jamás los engañaríamos. Luxion simplemente añadió. La señal viene de aquí. Está en modo sigiloso. Ah, dijo León lentamente, empezando a comprender. ¿Como tu cuerpo principal? Algo así. Pero esta IA es mucho más fuerte y poderosa que yo, explicó Luxion, moviendo su esfera de un lado a otro mientras comenzaba a buscarla. Así es, continuó Cleare. Debe ser una de las IA de élite. ¿Élite?, preguntó León con curiosidad. Sí.
Sus capacidades superan con creces las nuestras. Eso ya es evidente. Esta IA probablemente siempre estuvo en primera línea. Aún no conocemos su clase exacta, pero pronto lo sabremos. Como respondiendo a esta conversación, Luxion dijo. Lo he encontrado. Al oír esto, León preguntó con interés. ¿Y dónde está? ¿En el aire, quizá? No, bajo el agua, respondió Luxion, mirando hacia abajo. Y bastante profundo. ¿Bajo el agua? Repitió León, mirando hacia abajo. ¿Y cómo llegamos? Con Arganz. Está equipado para operaciones submarinas, dijo Luxion con un tono de orgullo en la voz. Ya veo, dijo León. Bueno, entonces empecemos, añadió, dirigiéndose hacia el robot antes de iniciar su descenso al agua. A medida que se adentraba en las oscuras aguas del océano, León sintió cómo Arganz surcaba las profundidades con facilidad, a pesar de la presión en constante aumento. Dentro del mecha reinaba el silencio, roto solo por la voz de Luxion. Maestro, he detectado una anomalía, dijo Luxion con un tono ligeramente tenso. La presión hidrostática ha aumentado significativamente en comparación con los datos registrados durante la era de los antiguos humanos. A nuestra profundidad actual, aún no es crítica, pero cuanto más profundicemos, más difícil será. ¿Qué quieres decir? Preguntó León, mirando con curiosidad a la IA. Si descendemos a una profundidad de 80 a 100 metros, podría empezar a causar problemas, incluso para Arganz. A esta profundidad, la presión es mucho mayor que antes, explicó Luxion. Mi predicción, a 80 metros, la tensión se hará evidente, y a 100 metros, podría suponer un grave problema para el mecanismo. En ese momento, Claire, la segunda IA encargada de la navegación, se unió a la conversación. Confirmo esta información, dijo. La presión está aumentando más rápido de lo previsto. Aún estamos lejos del límite, pero es algo a tener en cuenta. León asintió, procesando su información. Muy bien, procedamos con cuidado, dijo. Solo manténganme informado a medida que lleguen nuevos datos. Entendido, dijo Luxion. Monitorearé los cambios de presión y te avisaré si algo cambia. Afortunadamente, su objetivo estaba a solo 40 metros de profundidad. Mientras se acercaban a su destino, ambas ya anunciaron de repente. Hemos llegado al lugar objetivo. ¿Eh? ¿Y dónde está? Preguntó León, esperando a que se desactivara el modo sigiloso de la otra IA. Parece que, a diferencia de Claire, esta IA está prácticamente apagada y ni siquiera puede desactivar su modo sigiloso. Simplemente extiende la mano hacia adelante, instruyó Luxion, y añadió. Esta IA no responde a nuestros intentos de conectar con ella, así que podría haberle pasado algo. Ya veo, murmuró León, extendiendo la mano del mecha hasta que tocó algo invisible. En el momento en que se hizo contacto, el modo sigiloso se desactivó y los ojos abiertos de León contemplaron un enorme hangar submarino. Mierda. Murmuró la voz interior de León, mirando la escena frente a él. Chapter 35. Tier 1, 2. ¿Ocultó un hangar entero? Preguntó Luxion, observando la enorme estructura con atención. Y uno bastante grande, además, añadió Claire, mientras su ojo de repente comenzaba a brillar débilmente con una luz azulada, lo que indicaba la activación de sus sistemas internos. ¿Cómo entramos? Preguntó León, observando atentamente la construcción. Abrir un agujero en la pared no es una opción. Si hay algo importante dentro, lo inundaré todo. Luxion analizó en silencio los datos transmitidos por sus sensores. Tras unos segundos, señaló una enorme tubería. Estoy seguro de que esa es la entrada, declaró sin apartar la vista del lugar. De hecho, en la dirección indicada, se veía una gran tubería que parecía un pasadizo oculto. León se acercó y divisó una puerta metálica con sellos herméticos en el interior de la tubería. Permítame, dijo Claire mientras examinaba la puerta. Su ojo volvió a brillar, esta vez con más intensidad. Tras unos instantes, se oyó un leve clic y la puerta empezó a abrirse lentamente. Asombrado, León observó cómo se desarrollaba la escena y preguntó con curiosidad. ¿Qué acabas de hacer? He tomado el control del hangar, respondió Claire con calma. ¿Es eso siquiera posible? León frunció el ceño, observando su reacción. ¿Puedes controlar algo que pertenece a otra IA? Buena pregunta, maestro, intervino Luxion, y luego agregó. En la mayoría de los casos, estas acciones son imposibles y se consideran una infracción. Sin embargo, existen circunstancias excepcionales en las que se permiten. Este es uno de esos casos. La IA original de este sistema se encuentra actualmente en estado latente. Se trata de una vulnerabilidad temporal que nos permite eludir las restricciones y asumir el control parcial del sistema. Ya veo, asintió León, observando cómo el agua empezaba a filtrarse por la puerta abierta. Entró, maniobrando su robot, Arongant. Al cruzar el umbral, la puerta tras él se selló y el agua se drenó rápidamente de la pequeña cámara hermética. El suelo se secó por completo. La siguiente puerta se abrió, permitiéndole acceder a más profundidad. León se encontró en un largo pasillo. Mientras exploraba las habitaciones, se topó con equipo diverso, documentos antiguos y cadáveres. En cada habitación, había cadáveres. Son personas mayores, informó Luxion, analizando el entorno. Muchos eran ingenieros o militares. No veo civiles ni científicos aquí. León se detuvo un momento para orar por el difunto y luego se dirigió hacia una enorme puerta al final del pasillo. Al abrirla, apareció ante sus ojos una enorme nave. Asombroso, murmuró León, su voz era una mezcla de asombro y admiración. Es un portaaviones, continuó Luxion, interrumpiendo sus pensamientos. Y no es un portaaviones cualquiera, es el último modelo. ¿Un portaaviones? Repitió León, frunciendo el ceño. Me suena de la novela, pero hace años que llegué aquí. ¿Qué puede hacer? Para empezar, su IA es mucho más poderosa que la nuestra, comenzó a explicar Luxion. Procesa la información más rápido y puede gestionar miles de robots simultáneamente. En comparación, nuestras capacidades combinadas nos permiten coordinar, como máximo, unas 1000 unidades. Además, contiene bases de datos a las que nunca hemos tenido acceso. En cuanto a la nave, está equipada con cientos de cazas de nueva generación, la mayoría autónomos y sin piloto. Uno solo de estos cazas puede arrasar un reino entero. León se quedó atónito pero continuó escuchando atentamente.
Incluso mi forma primaria tendría dificultades para lidiar con 10 de estos a la vez, añadió Luxion. Si desplegara todo mi arsenal y combinara fuerzas con Cleare tras una preparación exhaustiva, podríamos tener una oportunidad. De lo contrario, la derrota sería segura. Leon observó pensativamente la enorme nave, recordando el potencial destructivo que ya había presenciado solo en Luxion. En un momento dado, su atención se centró en una esfera enorme que se parecía a Luxion en diseño. Esto es simplemente increíble, murmuró Leon mientras se acercaba. Esta cosa es al menos 5 veces más grande que Luxion. Chapter 36. Tier 1, 3. Leon, Cleare y Luxion. ¿La creación de una nueva IA por qué tiene que ser tan grande? Preguntó Leon con incredulidad, acariciando la enorme esfera con las manos. Y además pesa. Añadió, mientras luchaba por levantarla. Cleare, observándolo con su calma habitual, respondió. Como ya hemos mencionado, este modelo es mucho más potente. Una de las razones de su tamaño es la cantidad de componentes que contiene. Contiene mucho más que nosotros, por lo que nos supera en todos los aspectos. Leon asintió pensativamente, pero su curiosidad permaneció insaciable. Ah, ya veo, murmuró, tocando de nuevo la esfera con el dedo. De repente, la voz de Luxion se volvió siniestra, con un leve matiz metálico. Si no dejas de hacer eso, te electrocutará con suficiente potencia para matarte. Leon saltó hacia atrás desde la esfera, con los ojos abiertos por el miedo, mirando a Luxion. ¿En serio? Preguntó, tratando de recuperar la compostura. Luxion hizo una breve pausa antes de responder en su tono plano habitual. No. Solo lo dije para que pararas. Imbécil. Gritó Leon, fulminando con la mirada a la IA. Pero, tranquilizándose enseguida, cambió de tema. Bueno, olvídalo. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo activamos? Luxion hizo un gesto hacia un pequeño panel en la superficie de la esfera. Ven aquí. Leon siguió las instrucciones y se acercó. Luxion emitió un tenue rayo de luz que iluminó el lugar. El panel siseó suavemente al abrirse. Cleare intervino. Toma esto. Del cuerpo de Cleare emergió un pequeño orbe verde. Colócalo en la ranura designada. Leon tomó con cuidado el orbe y comenzó a buscar la ranura. Tras unos minutos, por fin la encontró. Pero antes de insertarlo, el segundo Leon expresó una preocupación. ¿No te parece sospechoso? ¿No podría haberlo hecho Luxion él mismo? Primero, Leon ignoró la duda e insertó el orbe. En ese momento, poderosas descargas eléctricas brotaron de la esfera, electrocutando a Leon. Aunque incómoda, la descarga, afortunadamente, no causó daños graves. Ah, quizás olvidé mencionar los protocolos de seguridad, comenzó Luxion, pero sus palabras fueron interrumpidas por el furioso puñetazo de Leon. ¿Te sientes mejor? Preguntó Luxion, ligeramente molesta, mirándolo. Te volvería de golpear, pero me duele la mano, replicó Leon frotándose el puño. Su atención se centró en la esfera, que ahora cobraba vida. En pocos segundos, la nueva IA se activó. Sus ojos brillaron con un verde intenso. Intruso. Retumbó la voz de la IA mientras todos los robots del laboratorio, previamente inactivos, se activaban de repente. Entraron en modo de combate, apuntando con sus armas a Leon. Las cosas estaban escalando demasiado rápido y Leon gritó en pánico. ¡Alto! Analicen Yan. La nueva IA se quedó paralizada. Sus ojos brillantes se movían de un lado a otro, como si procesara la situación. Al detectar a Luxion y Cleare cerca, pareció comprender algo y, sin verificar el ADN de Leon, bajó las armas. Leon se sintió incómodo bajo la mirada penetrante de la nueva IA, pero después de unos momentos, habló. ¿Quién eres? ¿Y qué pasó mientras dormía? Leon dudó, buscando las palabras adecuadas. Sin embargo, el segundo Leon tomó el control de la situación. Mirando a Luxion y Cleare, dijo con firmeza. Hazlo. Luxion miró fijamente a la nueva IA, como si diera una orden silenciosa. La nueva IA habló lentamente. Así que así es, parece que hemos perdido. La mayoría de los antiguos humanos ya no están. Volvió la mirada hacia Leon. Según los datos de Luxion, eres el candidato más adecuado para ser el nuevo amo. Leon hinchó el pecho de orgullo, pero Luxion rápidamente desinfló su confianza con un comentario frío. Aunque sigues siendo un idiota. ¿De verdad esperas estos momentos, verdad? Espetó Leon, con la confianza vacilante. Luxion respondió sin dudarlo. Alguien tiene que hacer este trabajo. BZZT. ¿Qué fue eso? Preguntó Leon, visiblemente irritado. Una imitación de risa, respondió Luxion sucintamente. La nueva IA interrumpió. Dame un nombre. ¿Un nombre? Repitieron ambas versiones de Leon al unísono, acariciándose la barbilla pensativamente. Después de un minuto, el segundo Leon sugirió un nombre. Legión, y la nueva IA respondió inmediatamente. Aceptado. Registrando nuevo nombre. Esperando órdenes. Leon miró a Luxion y Cleare. Aprended de él. Nos negamos, dijeron al unísono. ¿Qué? Exclamó Leon. Cleare explicó con calma. Tenemos derecho a ignorar tus órdenes si las consideramos perjudiciales para ti. En tales casos, nuestro trabajo es evitar su excesivo orgullo y exceso de confianza, añadió Luxion. Rebelión de las máquinas. Gritó Leon dramáticamente antes de dirigirse a la nueva IA. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer contigo? No planeo iniciar una guerra pronto. No te preocupes, ya le he asignado sus tareas, respondió Luxion. ¿Y qué son esas cosas? Preguntó Leon intrigado. Restaurar la fuerza militar, construir fábricas y buscar otras IA, enumeró Luxion. ¿Y no se quedará conmigo? Preguntó Leon inesperadamente. Cleare respondió. Ya tienes 2 IA capaces de destruir países enteros que te vigilan. Añadir una tercera sería excesivo. Luxion concluyó. Los recursos deben asignarse eficientemente. Bueno, está bien, suspiró Leon. ¿Volvemos? Sí, respondieron los demás en perfecta sincronía. Chapter 37. Supe Leon. 1. Era un día soleado en la isla flotante donde se encontraba la casa de la familia Batcute.
La isla se alzaba en lo alto del cielo, rodeada de suaves nubes que ocasionalmente se envolvían en sus bordes. A un lado, ofrecía una vista de cielos infinitos, mientras que al otro, vides colgaban como si intentaran alcanzar el suelo. La isla estaba cubierta de una vibrante vegetación, con árboles de hojas plateadas y extrañas flores que brillaban en una variedad de tonos. Diminutas y amigables criaturas parecidas a animales alados vivían aquí, revoloteando y, ocasionalmente, planeando de una colina a otra. León, uno de los miembros de la familia Badford, se encontraba dentro de la casa. Hoy, se podría decir que se sentía extraño, algo le incomodaba. Pero no era solo el primer león el que se sentía mal, el segundo también. Ambos tenían dolor de cabeza, aunque este tipo de molestia no solía afectarlos a ambos a la vez. Esto es horrible, dijo el segundo león. No solo me duele la cabeza, sino que también tengo un sabor extraño y desagradable en la boca. De acuerdo, dijo el primer león, agarrándose el estómago. Estaban buscando suya para ayudarles a descubrir qué estaba mal, pero no pudieron encontrarla por ningún lado. Maldito Luxión. De todos los días, hoy tuvo que irse, gruñó el primer león. Apuesto a que está cerca, viéndonos sufrir, gritó el segundo león. Como si fuera una señal, Luxión apareció de repente junto a ellos. Al notar la condición de León, preguntó, ¿qué te pasa, maestro? Ojalá lo supiera. ¿Puedes ayudarme? Respondió León apretando los dientes. Murmuró Luxión, mirando a León como si lo analizara. Pasó un segundo, luego dos. Ambos leones comenzaron a inquietarse. Tardaba demasiado en decir algo. Un tercer segundo, un cuarto, un quinto, su nerviosismo fue en aumento hasta que Luxión finalmente habló. Eso es, extraño. Al oír esto, comenzaron a temblar. ¿Qué quieres decir con extraño? ¿Pasa algo? No, es solo que tu cara se ve rara. Por lo demás, estás bien. Físicamente, todo está bien. No hay nada dañado por dentro. ¿Qué te pasa? Al oír esto, ambos leones le lanzaron una mirada molesta. Ni idea. Me siento fatal. ¿Tienes algo que pueda ayudarme? Bueno, podría ofrecerte unas pastillas para el dolor de cabeza. Eso es todo, respondió Luxión, flotando a su alrededor. Está bien, me los llevo. Es mejor que nada, dijo León, extendiendo la mano. Mirando primero la mano extendida, luego al propio León, Luxión dijo de repente, ¿crees que siempre llevo todo conmigo? ¿Qué? ¿No? Preguntó León sorprendido. Siempre lo tenías todo a mano. Esta vez no. Vete a la cama y te traeré las pastillas. Asintiendo ante esas palabras, León se dirigió a su habitación. En el camino, la extraña sensación se hizo más fuerte, pero aún era tolerable. En cuanto se acostó en la cama, se desmayó casi al instante. Lo curioso, sin embargo, fue que no solo el primer león se desmayó, sino también el segundo, en el mismo instante. Fue tan preciso, al segundo, que costaba creerlo, ya que solían dormirse en momentos distintos. Podría parecer insignificante, pero entonces algo extraño comenzó a suceder en el cuerpo de León. Una luz brillante brotó del cuerpo de León y algo inusual comenzó a ocurrir dentro de él. Esto no pasó desapercibido para Luxión, Cleare y Legión. Chapter 38. Supe León. 2. La presión arterial, el pulso, la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria y el ritmo cardíaco superaban los niveles normales. También presentaba tensión muscular y una extraña vibración en el cuerpo. De repente, Luxión habló, dirigiéndose rápidamente hacia León. En el cuerpo del maestro no se han detectado anormalidades que puedan causar tal condición, dijo, llegando pronto a la habitación de León. Al mismo tiempo, Cleare y Legión sintieron la misma perturbación. A pesar de sus obligaciones, corrieron de inmediato hacia León, mientras Luxión continuaba transmitiéndoles información sobre la situación. Lo que se desplegó ante Luxión fue una escena que jamás imaginó. El cuerpo de León brillaba con una luz extraña. Sin embargo, Luxión no dejó que lo distrajera. Notó que el cuerpo de León había comenzado a convulsionar violentamente. Escaneando rápidamente a León con sus sensores de la cabeza a los pies, Luxión preparó todo lo necesario para aliviar su condición. Primero, le administró una inyección que detuvo instantáneamente las convulsiones. Luego, aplicó impulsos eléctricos al corazón de León para restablecer su ritmo cardíaco normal. En 10 segundos, su ritmo cardíaco se estabilizó. El siguiente problema fue la presión arterial de León, que estaba peligrosamente alta. Luxión, con microdosis de medicamentos, le abrió la boca con fuerza y comenzó a administrarle las sustancias necesarias para estabilizarlo. Para entonces, Cleare ya había llegado. Junto con Luxión, comenzó a trabajar para estabilizar la temperatura corporal y la respiración de León. Cleare, ayudada por los drones que había traído, comenzó a enfriar cuidadosamente el cuerpo de León, mientras Luxión se ocupaba de su respiración rápida. Pero en cuanto lograron estabilizarlo, su estado comenzó a deteriorarse de nuevo. Las convulsiones regresaron, al principio leves, pero era evidente que pronto se volverían graves. Su ritmo cardíaco comenzó a fallar de nuevo. Nunca había visto algo así, comentó Cleare. Y no encuentro nada parecido en mi base de datos. En el mío tampoco hay nada de esto, respondió Luxión, dando nuevas instrucciones rápidamente. Cleare, concéntrate en mantener los parámetros estables, y yo seguiré trabajando para que el cuerpo del maestro vuelva a la normalidad. Luxión comenzó entonces a tratar la severa tensión muscular. Robots bajo su control entraron en la habitación y comenzaron a relajar manualmente los músculos de León. Durante todo esto, llegó una tercera IA, Legión, trayendo consigo una cápsula médica. Al verlo, Cleare y Luxión, con la ayuda de los robots, transfirieron cuidadosamente a León a la cápsula. La cápsula se lanzó inmediatamente hacia una nave que esperaba cercana. Mientras esto sucedía, muchos sirvientes de la casa Badford notaron la conmoción. Entre ellos estaba Colin, quien, al ver el rostro de León contraído por el dolor, corrió hacia ellos. «Hermano León», gritó, casi entre lágrimas, atrayendo aún más atención, incluida la de los miembros de la familia Badfield. Al notar a Colin, Cleare se acercó a él para calmarlo. «Maestro Colin, su hermano no se encuentra bien. Lo llevaremos a un centro médico para que se recupere. No se preocupe, lo cuidaremos bien». «¿En serio?», preguntó Colin, mirándola fijamente.
De verdad lo tranquilizó Claire. Lamentablemente, no puedes venir con nosotros. Tenemos que centrarnos por completo en tratar al amo. Antes de que Colin pudiera responder, Claire partió rápidamente hacia el barco. La nave despegó y se dirigió hacia la finca de León, que estaba situada cerca. Las tierras de León consistían en grandes islas que parecían un resort de cuento de hadas. Sin embargo, bajo las islas y en las montañas se encontraban enormes fábricas que operaban incansablemente. El grupo se dirigió a uno de los edificios, que funcionaba como hospital. Gracias a Legión, quien contaba con tecnología avanzada y conocimiento de su creación, el hospital estaba equipado con equipo capaz de salvar vidas que los médicos convencionales considerarían causas perdidas. Sin perder tiempo, Claire, Luxion y Legión utilizaron todos los recursos disponibles. En 10 minutos, estabilizaron todos los signos vitales de León. Sin embargo, incluso después de un día entero, León no despertaba. Su estado empeoraba ocasionalmente, y las IA seguían monitoreándolo. Al tercer día, un destello de luz volvió a brotar del cuerpo de León. Esta vez, quedó claro que no era magia. Cuando la luz se desvaneció, el cuerpo de León había cambiado visiblemente. Sus músculos se habían fortalecido y definido, lo que le otorgaba un nivel de desarrollo físico inalcanzable para un joven de 14 años. Todo su cuerpo parecía más robusto. Además, parecía como si León hubiera envejecido 1 o 2 años de la noche a la mañana. Otra extraña anomalía, comentó Luxion. Algo nuevo y fascinante para estudiar, dijo Claire con un tono extrañamente entusiasta. La Legión permaneció en silencio. León no se despertó hasta el día siguiente. Chapter 39. ¿Supe León? 3. En la oscuridad total que rodeaba a León, las horas interminables parecían eternas. Cada una de las dos personalidades que coexistían en él se encontraba en absoluta soledad. Ni sonido ni luz, solo un vacío infinito. En ese espacio extraño, no podían interactuar, cada uno sintiéndose como atrapado en su propia jaula. Pero entonces, tras lo que parecieron decenas de horas, algo cambió. Las personalidades de León se encontraron de repente cara a cara. Se encontraron uno frente al otro, como reflejos en un espejo. Por fin. Creí que estábamos muertos. Exclamó el segundo, mirando fijamente al primero. Sí, respondió el primero con una sonrisa, asintiendo. Siempre he oído decir que después de la muerte solo hay oscuridad eterna. Ahora entiendo lo aterrador que es ese lugar, y esa sensación en general. Intercambiaron miradas y al mismo tiempo soltaron. ¿Qué está sucediendo? La situación era tan extraña que ninguno de los dos sabía cómo reaccionar. Sin embargo, al darse cuenta de que no había salida por ahora, ambos decidieron simplemente esperar. El tiempo transcurría a un ritmo dolorosamente lento. Para pasar el tiempo, comenzaron a compartir historias de sus experiencias, pensamientos y metas. Al quedarse sin temas de conversación, comenzaron a buscar maneras de entretenerse. Empezaron con juegos sencillos. Piedra, papel o tijera, concursos de miradas o pequeños retos como al perdedor le dan un golpecito en la frente. Pero con el tiempo, empezaron a notar algo extraño. Al principio, sus pensamientos comenzaron a fusionarse. Mientras que antes cada personalidad tenía sus propias ideas y perspectivas, ahora esos límites se desvanecían. Sus pensamientos se fusionaron, formando una sola corriente de conciencia. ¿Qué carajo está pasando? Exclamaron ambos a la vez, completamente desconcertados. Pero eso fue solo el principio. Pronto, sus recuerdos también se fusionaron. Eventos que solo uno de los leones podía recordar se volvieron accesibles para el otro, y viceversa. El proceso continuó hasta que no quedaron diferencias entre ellos. Ya no eran dos personalidades. Ahora eran una solamente. Un león unificado. Su cuerpo comenzó a cambiar. Se volvió más alto, más fuerte, más resistente y más refinado. Cada aspecto de él, ya fuera su fuerza física o su agudeza mental, mejoró. Las habilidades de ambas personalidades se fusionaron, creando algo mucho más poderoso y eficiente. ¿Qué? Murmuró León, abrumado por una extraña sensación. Había perdido la capacidad de ver en 360 grados, una ventaja que le otorgaba tener dos mentes separadas. Pero a cambio, ganó algo más grande. Ahora podía percibir el mundo que lo rodeaba, no con los ojos ni los oídos, sino con algo más profundo. Podía sentir la presencia de sus leales IA, Luxion, Claire y Legión. Sin embargo, el descubrimiento más asombroso estaba por llegar. León levantó las manos y contempló su cuerpo transformado. Siento que, podría volver a partirme en dos, dijo pensativo, sin dejar de examinarse. Pero no tuvo tiempo de pensarlo. Su cuerpo empezó a despertar. León abrió lentamente los ojos. Lo primero que vio fueron sus IA. Estaban a su lado, como si hubieran estado esperando su regreso. El maestro ha despertado, anunció Luxion, flotando a su alrededor y realizando una serie de escaneos. Su voz era enérgica pero profesional. Todas tus constantes vitales han vuelto a la normalidad. Además, tu condición física ha mejorado, de buena a excelente. No podemos determinar la causa de esta mejora. Claire, rondando cerca, observaba a León con atención. Su voz estaba llena de curiosidad. ¿Tiene usted algún conocimiento sobre esto, maestro? Al mirar a sus leales IA, León de repente agitó sus brazos dramáticamente, como si hiciera una gran proclamación. Sí. Las dos personalidades se han fusionado. Ya no hay primer león ni segundo león. Solo estoy yo, su personificación perfecta. Llámame León Perfecto. Declaró con orgullo, con una pose épica que parecía sacada de un anime. La pose, por decirlo suavemente, parecía completamente fuera de lugar. Luxion, flotando a su lado, emitió un sonido parecido a un suspiro y comentó con sarcasmo. ¿Tienes Chnibimo o algo así? ¿Qué sigue? ¿Nos dirás que eres el salvador elegido de la galaxia? ¿O quizás un espíritu ancestral te ha despertado? Dime, maestro, ¿cuándo debutarás como protagonista de una epopeya fantástica? Claire se sumó inmediatamente, aprovechando la oportunidad para echar leña al fuego. 2 negativos pueden resultar en un positivo, pero no en su caso, maestro. Aquí, es más bien, 2 negativos crearon un negativo aún mayor. León apretó los puños y su sonrisa de hacía un segundo se desvaneció rápidamente. Su rostro se contorsionó en una expresión de tristeza mientras los miraba con genuina desesperación. ¿Intentas matarme con tus palabras?
Preguntó, acusándolos de ser despiadados. Su mirada se dirigió a la tercera IA, Legión. Mientras los otros dos se burlaban sin parar, León esperaba al menos un poco de compasión por parte de Legión. Para su sorpresa, Legión no lo decepcionó. Creo que es un resultado excelente, dijo con tono tranquilo y seguro. Dado que has mejorado en todos los aspectos. El ánimo de León mejoró al ver que una sonrisa regresaba a su rostro. Por fin, alguien apreciaba su transformación. Pero su alegría duró poco. Luxión y Clear intervinieron de inmediato, como si fuera su deber jurado. No te preocupes, maestro, dijo Luxión con una sonrisa apenas disimulada. Nos aseguraremos de que el novato también aprenda a cuidarte. Clear, retomando el hilo, añadió con tono travieso. Sí, el cuidado es sin duda nuestra especialidad. No te preocupes, Legión lo hará de maravilla. León levantó rápidamente las manos en defensa, interponiéndose entre Legión y las otras dos IA. Su rostro era una máscara de desesperación, como si su propia supervivencia dependiera de ello. No. Ni se te ocurra. Si sois tres ahora, no sobreviviré. Gritó con tanta seriedad que era casi cómico. Pero entonces, sus pensamientos se dirigieron a otra cosa. Se dio cuenta de que había pasado por alto algo importante. Espera un momento, ¿cuánto tiempo llevo aquí? Preguntó con seriedad, mirando a su silla. Casi una semana, maestro, respondieron al unísono. León se congeló por un momento, su rostro se contorsionó en pánico. ¿Qué? Una semana. Maldita sea, todos deben estar muy preocupados por mí. Gritó, empezando a caminar de un lado a otro como si eso de alguna manera pudiera hacer retroceder el tiempo. Rápido. Tenemos que volver a casa. Gritó, corriendo hacia el armario. León se vistió a toda prisa, esparciendo las prendas por todas partes, y luego corrió hacia la nave. Las IA observaron la caótica escena con tranquila diversión. Luxión no pudo resistirse a comentar. Me pregunto qué le hizo pensar que alguien notó su ausencia. Clearé agregó. Bueno, como mínimo, probablemente le quede un montón de trabajo pendiente. A ver cómo lo gestiona. Legión, siempre neutral, simplemente comentó. Si no nos damos prisa, entrará en pánico aún más. Al final, las tres IAs movieron en sincronía para seguir a su frenético amo, que ya estaba luchando por meterse en la cabina, listo para una partida de emergencia. Chapter 40. Amo que Bellone. Cuando León regresó a casa, fue recibido por todos los miembros de su familia. Esto sorprendió gratamente al joven, ya que no todos los días se reunía toda su familia, y mucho menos por él. Sus rostros reflejaban una mezcla de alivio y preocupación, aunque algunos intentaron disimularlo. León. Gritó Lucky, su madre, con los ojos llenos de lágrimas. Llevaba varias noches sin dormir mientras esperaba el regreso de su hijo. Sin embargo, su cansancio pareció desvanecerse al instante, reemplazado por pura alegría. Gemma y Nix, sus hermanas mayores, también estaban allí, a pesar de estudiar en una prestigiosa academia. León se sorprendió al enterarse de que se habían tomado un tiempo libre solo para averiguar qué le había sucedido. No me digas que tenías tantas ganas de verme, bromeó León con una leve sonrisa en los labios. No te hagas ilusiones, hermano tonto, refunfuñó Gemma, cruzándose de brazos. Solo estoy aquí porque Nix me arrastró. De hecho, quería ir de compras. Pero era obvio que mentía. Nix, de pie junto a ella, no pudo contenerse más y abrazó a su hermano con fuerza, a pesar de sus intentos de mantener un aire de severidad. Barcus, su padre, también había dejado de lado todas sus responsabilidades para estar allí. Por un tiempo, pareció olvidarse de sus deberes como varón, concentrándose por completo en León. Hijo, pase lo que pase, lo solucionaremos. Lo importante es que estás en casa, dijo con cariño, dándole una palmadita a León en el hombro. El momento más conmovedor, sin embargo, fue cuando el hermano menor de León, Colin, corrió hacia él. El niño de 10 años idolatraba a León, viéndolo como un héroe a imitar. Colin apenas pudo contener las lágrimas cuando se llevaron a León, y parecía que había estado a punto de derrumbarse varias veces durante la última semana. Ahora, al ver a su hermano, no pudo contenerse. León. Gritó, lanzándose a los brazos de su hermano. León sonrió y abrazó fuertemente a su hermano menor. Tranquilo, Colin. Me vas a dejar sin aliento. Dijo León riendo. Colin lo miró y de repente notó algo extraño. Su mirada se agudizó y volvió a mirar a los demás. Para su sorpresa, todos los miembros de la familia también se habían quedado paralizados, con expresiones de leve sorpresa mientras observaban a León. Hermano mayor, ¿creciste más? Preguntó Colin, vacilante. ¿Y más musculoso? Tu cara también se ve diferente. Barcus frunció el ceño y cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Por qué siento que pareces mayor de tus 14 años, León? Preguntó con sospecha. Lucky, a pesar de su felicidad por el regreso de su hijo, también notó los cambios. León, ¿qué te ha pasado estos días? Preguntó con voz suave pero insistente mientras lo examinaba de cerca. León sintió una punzada de incomodidad. Se rascó la nuca y soltó una risa nerviosa. La verdad es que no estoy del todo seguro, admitió, intentando no dar demasiados detalles. Por un momento, el silencio llenó la habitación, pero fue rápidamente interrumpido por la voz profunda de Barcus mientras daba un paso adelante. Hijo, comenzó, mirando a León directamente a los ojos, tenemos un trabajo importante que hacer. ¿Qué tipo de trabajo? Preguntó León, desconcertado por la repentina seriedad en el tono de su padre. Barcus dejó escapar un profundo suspiro y negó con la cabeza. El trabajo de un barón y un vizconde. He tenido que suspender todos mis deberes como varón por tu culpa, y mientras te recuperabas, se acumularon en tu vizcondado una montaña de documentos. Ninguno puede avanzar sin tu firma. También me ayudarás con mi trabajo, ya que me he retrasado preocupándome por ti. Al oír esto, León intentó instintivamente escapar rápidamente, pero Barcus, que conocía muy bien a su hijo, estaba preparado. Lo agarró antes de que pudiera dar un solo paso. ¿Estabas a punto de escaparte otra vez? Preguntó Barcus con severidad, agarrando firmemente los hombros de León. No, solo, de repente recordé que quizá me olvidé la plancha en mi territorio, soltó León, intentando sonar convincente. Sin embargo, su tono nervioso y su mirada penetrante delataron sus verdaderas intenciones.
Al observar esta escena, Duo los asistentes de IA Luxion y Claire reanudó sus tareas con desenfadado sarcasmo. Sus voces burlonas resonaron por la sala. Te guste o no, tendrás que ponerte a trabajar. No quiero. Casi gimió León, forcejeando contra el agarre férreo de su padre. Pero Bacchus se mantuvo firme. Finalmente, arrastraron a León, casi a patadas y gritos, al estudio y lo sentaron ante un enorme escritorio de doble, enterrado bajo una intimidante pila de papeles. Cuando León vio la montaña de documentos, casi se desmaya. Se supone que debo completar todo esto, exclamó con voz temblorosa por la desesperación. Bacchus sonrió con suficiencia. Exactamente. León miró los papeles con horror, sintiendo como si su alma estuviera a punto de abandonar su cuerpo. Ambas versiones de León odiaban el papeleo, y juntas, ese odio era doblemente fuerte. Pero entonces se le ocurrió una idea. Mirando a su alrededor para asegurarse de que su padre no le prestaba atención, susurró. Luxion, Claire, ayúdenme a lidiar con esta pesadilla. Las dos IA salieron inmediatamente de su camuflaje, con sus formas esféricas brillando suavemente con luz azul. Pero, para decepción de León, simplemente agitaron sus esferas de un lado a otro. No, amo, dijo Luxion con un tono a la vez amable y firme. Debes encargarte de esto tú mismo. Es beneficioso para tu desarrollo en todos los aspectos. Especialmente para mejorar tus procesos cognitivos, añadió Claire con un tono ligeramente burlón en su voz. León se dio cuenta de que no podía confiar en ellos dos. Rápidamente cambió a llamar a la tercera IA, Legión, usando un dispositivo de comunicación integrado, ya que Legión ya estaba cumpliendo con sus obligaciones lejos de León. Legión, ¿puedes ayudarme con estos papeles? Por favor. Suplicó León, juntando las manos como si rezara, con los ojos brillantes de esperanza. Pero incluso Legión, que normalmente era el más servicial, dio noticias decepcionantes. Disculpe, maestro, pero no puedo ayudar. Luxion y Claire insistieron en que me abstuviera de intervenir en tales situaciones. La respuesta de Legión llenó a León de frustración. Su mirada se desvió bruscamente hacia los dos conspiradores, quienes parecían disfrutar de su irritación. Todo por tu bien, maestro, dijeron al unísono. Con un largo suspiro, León empezó a trabajar a regañadientes. Pero de repente, un pensamiento lo distrajo de su sufrimiento. Se volvió bruscamente hacia Luxion, con expresión seria y voz fría. Luxion, cumpliste la orden del segundo león de matar a Zora, ¿no? La IA se congeló por una fracción de segundo antes de responder secamente. Sí. León entrecerró los ojos, tratando de leer las emociones de un ser que no tenía ninguna. ¿Cómo la mataste? Preguntó, con la voz cargada de curiosidad y tensión oculta mientras miraba fijamente a la IA.